Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, para la viga mostrada, encuentre las ecuaciones de la fuerza cortante y el momento flector y además trace los diagramas de fuerza cortante y de momento. Considere P igual a 800 libras, A 5 pies y L 12 pies. Como podemos observar, tenemos aquí una viga con dos cargas puntuales. Tenemos por un lado un soporte en donde está simplemente apoyada y por otro lado tenemos un perno en donde tenemos impedido el movimiento en X y en Y. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre podemos observar nuestra reacción AX, nuestra reacción AY, las dos fuerzas de 800 y la fuerza B, la reacción B. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre nuestra viga, es decir, nuestra viga y todas las fuerzas que actúan sobre ella. Después de que hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos calcular las reacciones. ¿Cómo vamos a calcular las reacciones? Con sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en A. En la sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Consideraré los momentos en este sentido como positivos. Tendremos el primer momento, que será el momento de la fuerza de 800 por 5. Será 800 la fuerza por la distancia de 5. Este momento será negativo porque va en sentido contrario a como yo lo estoy considerando positivo. Nuestro siguiente momento será el momento de la segunda fuerza de 800. Este momento ahora será 800 de la fuerza por la distancia de 7 pies más B, que es la fuerza por la distancia de 12 pies. Esto tendrá que ser igual a 0. Resolviendo lo que serían nuestras multiplicaciones, tendríamos que menos 4.000 libras-pie menos 5.600 libras-pie más B por 12 va a ser igual a 0. Entonces tendremos que menos 9.600 libras-pie va a ser igual a B por 12. De aquí despejamos B. Y tendremos que B por 12 será igual a 9.600 libras-pie. Entonces, al despejar B, tendremos que B va a ser igual a 800 libras. Ya que sabemos que la reacción es de 800 libras, entonces podemos ahora determinar la reacción en A con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y nos aparece la reacción AY, nos aparece la fuerza de 800, nos aparece la otra fuerza de 800 y nos aparece nuestra reacción B. Como ya sabemos que la reacción B vale 800 libras, entonces lo sustituimos aquí y tendremos entonces que nuestra reacción AY será también de 800 libras. En la sumatoria de fuerzas en X tendremos que la reacción AX es igual a 0. Cabe hacer un paréntesis aquí. Como tenemos que esto es una viga simétrica, en el momento que tenemos que es una viga simétrica, entonces podemos asegurar que tanto la reacción en B como la reacción AY van a ser iguales. Además de esto, nosotros sabemos que el total de las fuerzas que van hacia abajo es de 1.600 libras, porque tenemos dos fuerzas de 800. Entonces, si nosotros tenemos que el total de las fuerzas que van hacia abajo es de 1.600 libras y nosotros sabemos que las dos reacciones que van hacia arriba tienen que ser iguales porque es una viga simétrica, entonces podríamos haber obtenido el valor de las reacciones simplemente dividiendo 1.600 entre 2. Entonces ambas son de 800 libras. Ojo, esto solo es válido cuando tengamos vigas simétricas. En caso de que no sea simétrica, las dos reacciones no necesariamente van a ser iguales. Ya que tenemos las reacciones, ahora vamos a pasar al corte 1. En el corte 1, ¿qué es lo que vemos? En el corte 1 vemos lo que sería nuestra reacción AX-AY. Recordemos que AX vale 0. También tenemos adentro de nuestra viga la fuerza cortante V1. Adentro de nuestra viga también aparece lo que sería nuestro momento M1. Y recordemos que este corte se va a hacer, como todos los cortes, a una distancia X. Siempre y cuando X pueda tomar valores únicamente entre 0 y 5 metros. ¿Por qué entre 0 y 5 metros? Porque el dibujo que estamos viendo en este momento es únicamente válido desde 0 hasta 5 metros.
Después de 5 metros, ¿qué es lo que pasa con nuestra viga? Aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de 800. Entonces, en ese momento ya no será válido el dibujo que tenemos ahorita. Ya que tenemos nuestro diagramita, entonces vamos a calcular la fuerza cortante. Para calcular la fuerza cortante, lo que haremos es una sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos 800, que es nuestra reacción a Y, menos nuestra fuerza cortante V1 igual a 0. Son todas las fuerzas que van en Y. Entonces vamos a tener que V1 va a ser igual a 800 libras. En la sumatoria de momentos tendremos que va a ser igual a 0. Yo considero los momentos positivos como los que van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces tendremos nuestro primer momento, que será el momento de la reacción, que va a ser un momento negativo, va a ser menos 800x, más el momento M1. El momento M1 será positivo porque va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces tendremos que el momento M1 al despejar será igual a 800x libra-pie. Entonces ya tenemos aquí lo que sería nuestra fuerza cortante 1 y nuestro momento flector 1. Vamos ahora con el corte 2. En el corte 2 tenemos nuevamente nuestras reacciones en A. AX recordemos que vale 0, AY vale 800. Además de esto agregamos una nueva fuerza, que es la fuerza de 800, la primera fuerza de 800 que va hacia abajo. Tenemos ahora nuestra fuerza cortante V2 y nuestro momento flector M2 adentro de nuestra viga. Recordemos que estas dos son fuerzas internas, es la fuerza cortante y el momento flector están adentro de nuestra viga. Recordemos que este corte nuevamente se hace a una distancia X, en donde X puede tomar valores desde 5 hasta 7. Es decir, este corte que estamos planteando en esta ocasión es válido desde 5 pies hasta 7 pies. Así como sabemos que la distancia es X desde el punto A hasta el corte, podemos observar que la distancia desde la fuerza de 800 hasta el corte va a ser una distancia de X menos 5. ¿Por qué? Lo que pasa es que podemos determinar que toda la distancia que está en verde es X, y si toda la distancia que está en verde es X y la distancia que tenemos desde el punto A hasta la fuerza de 800, nosotros sabemos que el pedazo que falta, la distancia que nos falta ahí, sería una distancia de X menos 5, porque con eso, lo que valga eso, nos va a completar que 5 más esa distancia nos va a dar la distancia X. Vamos a calcular ahora nuestra fuerza cortante y nuestro momento flector. Para calcular la fuerza cortante haremos sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tenemos la fuerza de 800, que es la reacción, menos la fuerza de 800, menos la fuerza cortante V2. Las dos fuerzas de 800 se los cancelan y lo que tendremos es que V2 es igual a 0. Vamos a la hora de la sumatoria de momentos, considerar los momentos nuevamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos que el primer momento es el momento de la reacción, que es 800 por la distancia, que la distancia es X, más el momento de la siguiente fuerza, que es 800, que multiplica a X menos 5, más el momento M2. Si para ti se te complica la parte de desarrollar estas funciones algebraicas, no es necesario que lo hagas, pero se puede hacer, siempre y cuando para ti sea fácil. En este caso lo voy a desarrollar porque es bastante sencillo. Tenemos que es menos 800x más 800x menos 4000 más m2 igual a 0. Entonces aquí tendremos que nuestro momento flector 2 será igual a 4000 libras-pie. Como pueden observar, las 800x se cancelaron con las 800x y solo nos quedó un momento de 4000 libras-pie. Vamos a continuar con lo que sería nuestro corte 3. En el corte 3 ahora ya tenemos las dos fuerzas de 800, además de las reacciones que ya teníamos en los cortes anteriores. Este corte nuevamente se hace a una distancia X, en donde X podrá tomar valores desde 7 hasta 12 pies. Cabe destacar que al igual que nosotros sacamos la distancia de X menos 5, que era porque nosotros sabíamos que la distancia entre el punto A y la fuerza de 800 es de 5, entonces la distancia en naranja será de X menos 5. Luego entonces, si nosotros sabemos que la distancia desde el punto A
hasta la segunda fuerza de 800 es de 7 pies, entonces la distancia que hay desde la segunda fuerza de 800 hasta el corte va a ser de x menos 7. Porque recordemos que todo el corte completo es x, por lo tanto esa distancia será x menos 7. Adentro de nuestra viga aparece lo que sería nuestra fuerza cortante V3 y nuestro momento flector M3. Para calcular la fuerza cortante hacemos sumatoria de fuerza en Y. Tenemos 800 menos 800 menos 800 menos V3. Y entonces con esto tendríamos que V3 vale menos 800 libras. La fuerza cortante 3 vale menos 800 libras. Vamos ahora a la sumatoria de momentos. Considerar nuevamente que en la sumatoria de momentos los momentos serán positivos cuando van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tendremos menos 800x, que es el momento nuevamente de la fuerza AY. Cabe recordar que este momento ha aparecido en los 3 cortes. En los 3 cortes ha aparecido y es exactamente igual. Más el momento de la primera fuerza, que nuevamente es 800, que multiplica a x menos 5. Es el mismo momento que calculamos en el segundo corte. Y ahora en este tercer corte aparece un nuevo momento que será el momento de la segunda fuerza de 800. Este será 800 por x menos 7. Más el momento M3. Si desarrollamos esto, tendremos que menos 800x más 800x menos 4000 más 800x menos 5600 más M3 es igual a 0. Simplificamos los términos semejantes y tenemos que 800x menos 9600 más M3 es igual a 0. Entonces con esto sabremos que M3 vale menos 800x más 9600 libras-pie. Con esto hemos terminado lo que sería nuestro tercer corte. Ya sabemos con el primer corte la fuerza cortante 1 y el momento 1, con el segundo corte la fuerza cortante 2 y el momento 2, y con el tercer corte la fuerza cortante 3 y el momento 3. Ya tenemos todo para poder hacer nuestras gráficas, además de que obtuvimos ya las expresiones, que es lo primero que nos pregunta el ejercicio. Nos pregunta las expresiones de la fuerza cortante y el momento, que son las que ya calculamos, y ahora nos hace falta determinar lo que serían nuestras gráficas. Vamos a recapitular lo que llevamos en nuestros 3 cortes. En el primer corte, que es válido desde 0 hasta 5 pies, tenemos que la fuerza cortante V1 vale 800 libras. En el segundo corte, que es válido desde 5 hasta 7, la fuerza cortante vale 0. Y en el tercer corte, que es válido desde 7 hasta 12 pies, tenemos que la fuerza cortante vale menos 800 libras. En el primer corte, nuestro momento 1 vale 800x. En el segundo corte, nuestro momento 2 vale 4000 libras-pie. Y en el tercer corte tenemos que nuestro momento será de menos 800x más 9600 libras-pie. Ya que tenemos todo esto, podemos proceder a hacer nuestras gráficas. La gráfica de la fuerza cortante es bastante sencilla porque son líneas horizontales. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque los valores que tenemos son simplemente constantes. Tenemos en el primer corte 800, en el segundo 0 y en el tercero menos 800. Entonces eso, cuando nosotros tenemos solamente un número, la gráfica de solamente un número es la gráfica de una constante. La gráfica de una constante es una línea horizontal. Entonces, para nuestro primer corte, que es desde 0 hasta 5, nuestra gráfica de la fuerza cortante se desplegaría como una recta horizontal desde 0 hasta 5 en 800. Toda esa parte vale 800 nuestra fuerza cortante. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Entra la fuerza de 800 y entonces en nuestro segundo corte estábamos en 800, entró una nueva fuerza de 800 hacia abajo y entonces va a llegar a 0. Entonces, ya que estamos en 5, nuestra fuerza cortante vale 0 y va a continuar así hasta que x vale 7. Todo este tramo vale 0 nuestra fuerza cortante y en ese momento en 7, ¿qué es lo que pasa? Entra una nueva fuerza
ahora nuevamente de 800, entonces va a bajar hasta menos 800 nuestra fuerza cortante y va a terminar en menos 800 la gráfica de la fuerza cortante. Cabe mencionar lo siguiente, nuestra gráfica empieza en 800, que es el valor de la reacción en A, y termina en menos 800, que sería el valor de la reacción en B con el signo invertido. Esto es lo que sería nuestra primera gráfica de la fuerza cortante. Vamos ahora a ver la gráfica del momento. Para la gráfica del momento, lo que se haría si lo queremos hacer a mano es nosotros darle valores a nuestras X. Es decir, si nosotros tenemos que el momento 1 vale 800X, siempre y cuando X tome valores entre 0 y 5, hay que darle valores a la X para ver cómo sería esa gráfica. Si recuerdas de geometría analítica, 800X sería una línea recta. Una línea recta es suficiente con darle 2 puntos. Lo importante cuando queremos graficar una línea recta es darle los extremos. Es decir, en este caso nos convendría darle a X el valor de 0 y el valor de 5 y con eso podríamos trazar la línea recta. De cualquier forma, si se te hace complicado saber cuál es la figura que tendríamos aquí, tú puedes darle los valores que sean. Entre más valores le des, la gráfica será más adecuada. ¿Cuál es el problema? Que hacer esto a mano, entre más valores les demos, va a ser mucho más tardado. Probablemente en cada uno de estos valores tal vez nos estemos tardando 30 segundos a 1 minuto en estar calculando cuánto es lo que vale. Entonces no es algo que resulte bastante efectivo. También otra manera de graficar esto es hacerlo con algún programa que nos permita graficar. Una de las opciones que es bastante útil para graficar este tipo de diagramas es hacerlo con Excel. Si lo hacemos con Excel, la parte que a mí me gusta de hacerlo con Excel es que se puede hacer de una manera muy similar a como lo haríamos de manera manual, con la ventaja de que si lo hacemos de manera manual, nosotros nos tardamos mucho por cada punto que evaluamos. En Excel le puedes dar la cantidad de puntos que quieras y no se tarda nada. Es lo mismo que le des 2 puntos para Excel o que le des 1000 puntos. Da exactamente lo mismo. Entonces, esas son recomendaciones para hacer esta gráfica. Ya que sabemos eso, entonces podemos observar que nuestra gráfica iniciaría en 0 y va a terminar en 4000. Inicia la gráfica en 0 y va a terminar en 4000. Va a crecer constantemente. ¿Cómo va a estar creciendo? Va a crecer 800 libras cada pie. ¿Cómo sabemos eso? Porque la fuerza cortante valía 800. Recordemos que la fuerza cortante es la derivada del momento. Esto quiere decir que es la razón de cambio del momento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos va a decir cómo es que va a cambiar el momento. Entonces pongamos atención en esta parte de aquí. El momento inicia en 0. Para todas las vigas que están apoyadas, simplemente apoyadas o apoyadas en un perno como lo es esta viga, en sus extremos el momento iniciará y terminará en 0. Entonces ya sabemos eso. El momento inicia en 0 y como nosotros sabemos que la fuerza cortante es positiva y vale 800, entonces lo que sabemos es que va a ir subiendo el momento. Va a subir el momento, ¿cuánto? 800 libras por cada pie. Avanzamos un pie, sube 800, avanzamos otro pie y sube 800, así hasta que después de haber avanzado 5 pies, va a haber subido 805 veces, es decir, 4000, y llegamos hasta el valor de 4000. Después de eso, para graficar la segunda parte, pues si nosotros vamos al corte, tendríamos que el momento 2 es simplemente 4000 libras pie. Esto quiere decir que es una constante, por lo tanto va a ser una línea horizontal. El momento desde 5 hasta 7 va a ser una línea horizontal en 4000. Y después de eso tenemos que en el corte 3, nuestro momento 3 será de menos 800x más 9600 libras pie. Otra vez tenemos una gráfica de una línea recta. Si no lo recuerdas, le puedes dar muchos valores y con eso obtendrás la figura adecuada. Esta gráfica será una línea recta que va desde 4000 hasta 0.
Entonces ahora vamos a analizar lo que serían nuestras gráficas de la fuerza cortante y nuestra gráfica del momento. Vamos a ver cómo se relaciona la gráfica de la fuerza cortante con nuestra viga y con nuestra gráfica del momento. Esto es para que quede bastante más claro el tema. Nosotros tenemos que en nuestra viga solo había dos cargas, que son dos fuerzas de 800, y eso nos generaba dos reacciones que también son dos reacciones de 800. Entonces, como lo hemos platicado, la fuerza cortante comienza en 800, que es justo el valor que teníamos de la reacción en A. Comienza en 800 en A. Después no cambia de ninguna manera porque no hay ninguna otra fuerza. No hay ninguna otra fuerza que llegue y nos cambie nuestro diagrama. Pero cuando X vale 5 en la distancia de 5 pies, aparece una nueva fuerza de 800 hacia abajo. Entonces lo que hace en nuestro diagrama es que bajemos 800 libras. Entonces ahora estamos en 0. Todo el intervalo desde que X vale 5 hasta que X vale 7 no aparece ninguna otra fuerza. Esto nos generará que nuestra fuerza cortante permanezca constante, es decir, en 0, sin ningún cambio. Cuando X vale 7 aparece una nueva fuerza que es una fuerza de 800 hacia abajo. Esa fuerza de 800 hacia abajo lo que hace es que nuestra gráfica baje 800 y va a permanecer constante toda nuestra viga hasta el final de la misma. ¿Por qué? Porque ya no aparece ninguna otra fuerza. Cabe recalcar que el valor de la fuerza cortante al inicio y al final coincide con el valor de nuestras reacciones. Nada más en A es exactamente igual y del mismo signo, y en B será de signo contrario. Vamos ahora a ver qué relación tiene la gráfica de la fuerza cortante con la gráfica del momento. Si nosotros consideramos que la fuerza cortante es constante desde 0 hasta 5 y vale 800, lo que comentaba hace un momento, el momento va a ir incrementando su valor 800 libras cada pie. 800 libras cada pie. Es decir, el momento empieza en 0 y va a ir subiendo 800 cada que avancemos un pie, hasta que después de 5 pies estemos llegando a 4000. Ahora, ¿qué pasa en nuestra siguiente parte? En el segundo corte, que es desde 5 hasta 7, la fuerza cortante vale 0. ¿Por qué es importante que la fuerza cortante valga 0? ¿Por qué lo queremos demostrar aquí? Cuando la fuerza cortante vale 0, recordemos que la fuerza cortante es la razón de cambio del momento. Es decir, si la fuerza cortante es 0, nos dice que el momento no está cambiando. El momento no está cambiando. Si teníamos un momento de 4000, va a permanecer siendo 4000 todo ese intervalo desde 5 hasta 7 porque la fuerza cortante vale 0. Y después de eso, ¿qué pasa con la fuerza cortante? La fuerza cortante ahora toma un valor de 800, pero negativo. Recordemos que cuando la fuerza cortante es positiva, el momento sube. Cuando la fuerza cortante es negativa, el momento baja. Y cuando la fuerza cortante es 0, el momento se mantiene. Se mantiene, no es que suba, ni que baja, ni que valga 0, el momento se mantiene, ni sube ni baja. Ahora, como en nuestro tercer corte tenemos que la fuerza cortante es negativa, entonces nuestro momento va a ir bajando, va a ir descendiendo 800 libras cada pie. De la misma manera que al inicio subió 800 libras cada pie, ahora las va a estar bajando y vamos a llegar hasta 0. Con esto tendríamos ya nuestra gráfica de la fuerza cortante, nuestra gráfica del momento, nuestras expresiones de la fuerza cortante y nuestras expresiones del momento, y con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.